compañías comienza a ser cada vez más difícil la gestión a través de los Excel y mantener un poco la evolución de las normas regulatorias basada en ese trabajo diario se empieza a complicar. Desafíos estratégicos, porque en muchas ocasiones la internacionalización o la gestión de los presupuestos y la planificación no van de la mano porque tú estás pensando en unas prioridades y la vida y el mundo, el negocio, te dirigen hacia otras. Y el desafío tecnológico de poder aplicar tecnología a toda esta información para conseguir ser más eficientes y lograr, por un lado, que no haya obsolescencia en los antiguos sistemas de los que disponía la compañía y también trabajar con los equipos para que la adaptación que hacen a esos nuevos sistemas tecnológicos sea, digamos, cómoda y beneficiosa para todos. Los directores financieros, así como los directores de recursos humanos, encuentran desconexión entre la gestión diaria y la realidad, los sistemas de información fragmentados, análisis financieros que no consiguen lograr el resultado deseado porque hay brechas de información y, como no, nuestra amiga la hoja Excel nos acompaña para analizar y mantener todos esos datos, lo que en ocasiones nos genera la duda de si esa versión será la correcta, de si estaremos trabajando con las fuentes adecuadas. En el caso concreto de recursos humanos ocurre algo muy curioso y es que generalmente los directores financieros y los de recursos humanos no tienen una información fluida común y eso en ocasiones provoca que algo como el capital humano, que es tan importante para las compañías, tenga una gestión a nivel financiero compleja si no ponemos las herramientas necesarias para que compartan esa información y tomen las decisiones en los momentos adecuados. Y seguro que a todos nos ha ocurrido tener un pico de trabajo en nuestra actividad diaria, en nuestro modelo de negocio, en el core de nuestro modelo de negocio y no poder afrontarlo porque no teníamos esa previsión o tener que hacerlo en peores circunstancias y de manera mucho más rápida y probablemente menos profesional de lo que nos gustaría. ¿Qué conseguimos desde Talentia? Bueno, nuestro nuevo eslogan es mejoramos la complejidad porque facilitamos la gestión, ¿vale? ¿Cómo queremos hacer eso? Nuestras plataformas integradas de Finance y Recursos Humanos incluyen una serie de soluciones que pueden trabajarse de manera unificada, o sea, podemos tener al director financiero de la compañía gestionando con todo su equipo los diferentes flujos y ahora veremos, de eso se trata esta webinar, y ocurre exactamente igual con la parte de recursos humanos. Tenemos una gestión completa desde el tiempo y la actividad, la generación del reclutamiento onboarding, el desarrollo de las entrevistas, la formación y learning, para que al final, estructurado solo en una única plataforma, en un entorno colaborativo, se tomen las decisiones oportunas en el momento adecuado. La suite financiera se basa en diferentes módulos y, como bien comentaba María al principio de la webinar, somos muy respetuosos con las inversiones originales o anteriores que haya realizado la compañía. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque tenemos una capacidad de integración muy alta que nos permite trabajar con información financiera, contable, de sistemas adicionales core de vuestro propio negocio e integrarla en nuestras soluciones. Y eso nos permite al final daros la cobertura necesaria en función de cuál es la complejidad que tenéis que asumir en ese momento y ahora iremos viendo paso por paso cuáles son las funcionalidades que cubren nuestros módulos, pero a la vez también jugar un poco con, todos tenemos en mente que acometer un proyecto integral para la función financiera, para la complejidad del departamento, sería inabarcable y, como directora de gestión de proyectos nunca sería aconsejable, pero sí que es cierto que tenemos que plantear nuestra suite financiera como una plataforma unificada y escalable que permite que poco a poco demos cobertura a las necesidades de los clientes y que si la evolución al final es a la suite integral, podamos llegar. Y defender en interno que esas evoluciones y esas inversiones tienen un sentido lógico y tienen un retorno de inversión que podemos perfectamente explicar. ¿Cuáles son los flujos iniciales en los que basamos toda nuestra información y con la que explotamos esa información financiera que es crítica y característica de nuestro trabajo diario? Esta plataforma unificada se basa en 3 flujos fundamentales de información, que son como nuestros 3 pilares de gestión de los módulos e involucran a los diferentes equipos, contables y directores financieros, departamento de operaciones, departamento de consolidación, partiendo de la contabilidad, ¿vale? Una contabilidad que va a tener una potencia pues muy específica en la parte de la analítica y ahora veremos poco a poco por qué. Somos capaces de gestionar cierres contables con mayor facilidad de lo que estamos acostumbrados. Nuestra solución de Accounting Review, que ha sido lanzada hace relativamente poco tiempo, te permite un cierre
contable mensual o trimestral, incluso en compañías descentralizadas en las que probablemente ni siquiera los sistemas de contabilidad sean homogéneos, nos ocurre en muchas ocasiones. Y dando cobertura también a la gestión de los impuestos locales, lo que nos permite al final cerrar el cierre de la contabilidad y de su gestión. Veremos más adelante que incluso podemos compartir información con terceros y hay un punto ahí muy interesante. En el caso de la gestión del proyecto, del proceso de budget y la analítica y el control de las desviaciones, somos capaces de estructurar la información con aquellos factores que para nosotros son críticos. Y me explico. Cuando hablamos de contabilidad, nuestro core fundamental tiene una analítica muy potente, pero cuando estamos en la parte de presupuesto somos capaces de aplicar esos ejes analíticos a vuestra contabilidad, aunque ésta en origen no lo tuviera. Somos capaces de discriminar la información para conseguir tener pues, unas estadísticas concretas de qué nos genera por actividad, cómo queremos trabajar esas partidas presupuestarias y un poco ponerle la lógica que probablemente por el trabajo diario no nos permite incorporar en la contabilidad e incluso en ocasiones tenemos a clientes que pensando en cambiar en origen su contabilidad analítica inician primero un proceso de budget analítico y posteriormente evolucionan en analítica en la contabilidad. Para cerrar el círculo y los procesos que se están desarrollando día a día y que involucran a todos los actores del departamento financiero, tenemos 3 soluciones que están unificadas y que tienen un sentido totalmente lógico, ¿vale? En la consolidación somos diferenciales, llevamos más de 20 años desarrollando soluciones de consolidación con los ajustes predefinidos en nuestro sistema y además incorporando una herramienta específica para la parte de las intercos, ¿vale? En la que conseguimos lograr la conciliación entre las diferentes compañías, la descentralización a las filiales y el control para poder lograr que esa consolidación, incluso con todos los tipos de cambio que pueden llevar en una operación triangular, tengan sentido lógico y sean coherentes. Y todo eso gestionando el reporting de la empresa. Obviamente damos cobertura a libros oficiales y tenemos también una gestión de reporting operativa que te permite de una manera muy sencilla y pensando siempre en la facilidad para que el usuario sea independiente, tenga un gran alto nivel de independencia, sepa desarrollar soluciones en el ámbito de reporting, informes específicos que os den cobertura a todos esos informes internos que trabajáis a nivel de consejo, a nivel de reuniones internas de departamento. Vamos un poco más allá de la propia norma legal y de su aplicación. Vamos con el core de la solución y, como hemos comentado, en esos 3 pilares fundamentales nos centramos en la parte de Financial Management. La solución de Financial Management basa todo su potencia, toda su energía en la gestión analítica a través de los ejes y las naturalezas, y ahora veremos a través de un ejemplo cómo trabajamos con esas dos variables. La plataforma es integradora, por lo que decíamos, porque al final conseguimos disponer de información que se integre en los sistemas de los diferentes sistemas en nuestra solución y podemos llegar a tener un control incluso a nivel de cuenta contable. En muchas ocasiones, en compañías que son muy dispersas y que tienen un equipo deslocalizado, es muy complejo saber a quién das control o acceso a según qué tipo de cuenta contable, y esto nosotros lo tenemos solucionado, ¿vale? Tenemos un alto grado de automatización en las facturas, tenemos procesos además asociados a la gestión de activos que veremos más adelante y, como no, después de el gran descalabro que supuso el suministro inmediato de información y su implementación en España, también tenemos cubierta esa parte, y todo ello con la capacidad de generar la explotación de la información en un business intelligent que me va a contar específicamente qué es lo que está ocurriendo en el ámbito específico concreto de mi negocio que esté mostrándose en mi información financiera. Accounting Management está discriminada en 4 soluciones diferentes: la propia solución de contabilidad, que ahora veremos, la parte de activos, la parte de los compromisos de compras, que también es diferencial, y la gestión de la tesorería. Los procesos de accounting están definidos en esta plantilla, en la que podemos ver que somos capaces de integrar la información de las diferentes soluciones, de las diferentes fuentes que maneja el cliente, para dar cobertura tanto a la contabilidad general como a la contabilidad analítica y a los activos fijos. La contabilidad de proveedores y de clientes va a estar controlada directamente una vez que entren en el flujo de esos sistemas contables, y en el caso del reporting vamos a tener la capacidad de explotar esa información, como hemos dicho, haciendo no solo los informes oficiales, sino extrapolando la información en base a los ejes y a las naturalezas de esos ejes que trabajamos en nuestra analítica, que es como nuestra estrella diferencial.
Generamos la gestión de cartera y hacemos la conciliación bancaria. Tenemos un control de las relaciones con los bancos y eso al final lo explotamos en nuestro BI, que sería como nuestro formato de salida de todo el ciclo que hemos generado de la parte de contabilidad. En el caso de Accounting Management, bueno, tenemos múltiples estructuras. Veremos ahora por qué es diferencial la manera en la que nosotros trabajamos con la información de esas estructuras. Podemos generar diferentes planes contables. Llegamos a trabajar con 10 ejes diferentes que, a su vez, cruzándolos con las analíticas, nos pueden generar multitud de controles de análisis distintos, multidioma. Podéis ver, bueno, Italia, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Alemania. Tenemos diferentes idiomas para que las compañías puedan trabajar con esa doble opción del multilingüal y multimoneda, naturalmente. El control a nivel de cuenta, como decíamos antes, hace muy potente la gestión que estamos haciendo en interno de los equipos y está muy basado en la seguridad. Hemos llegado a tener asientos predefinidos que solo gestiona un usuario del sistema para una cuenta contable concreta. Esto, si tuviéramos que hacerlo en un proyecto específico, en otras soluciones, sería muy complejo o sería muy costoso y para nosotros es un estándar, ¿vale? La automatización me permite generar escenarios en los que las secuencias de tareas y la planificación van a estar predefinidos y al final toda esa información me puede llegar vía email, lo que permite que incluso si estáis fuera de la oficina, si en algún momento estáis esperando alguna gestión urgente, esa información os pueda llegar. ¿Cómo trabajamos en la contabilidad general y por qué somos diferenciales en el proceso de automatización y de los controles? Bueno, porque no trabajamos con lo que en otras soluciones se entiende que es una empresa estándar, sino que tenemos unidades de gestión que nos permiten estructurar nuestra información basada en esos ejes analíticos. En el caso concreto que estamos viendo en la pantalla, nuestra unidad de gestión está constituida por una empresa 1, que a su vez puede estar constituida por diferentes actividades o establecimientos. Eso nos permite controlar y reconciliar perfectamente la información, generar informes de salidas de manera automática e incluso reconvertir esos informes de salida en base a los ejes que estamos trabajando en nuestra analítica de control de la contabilidad. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo se hace una personalización en lo que nosotros denominamos una vista, una versión o una visión 360. Estamos trabajando con un seguimiento analítico de cuentas tanto a cobrar como a pagar y tenemos cuentas centralizadoras. ¿Por qué hablamos de cuentas centralizadoras? Porque no vamos a gestionar, como en otras ocasiones, la cuenta de proveedores o de clientes para cada una de nuestros clientes finales, sino que lo vamos a hacer al revés. Van a ser cuentas centralizadoras las que vamos a tener el detalle y ahora vamos a ver el ejemplo. La naturaleza y el eje, que son la filosofía de Talentia, permiten trabajar con asientos contables puros, ¿vale? Asientos contables con información analítica asociada. Imaginaros que se está realizando la venta de un producto en concreto en una oficina en concreto por una persona en concreto del equipo. Me explico. Se está realizando la venta del producto A para la ciudad, en la ciudad de Madrid por el comercial Fernández y tenemos que llegar a ese grado de detalle. Estaremos haciendo asientos contables y gestionando las ventas e incluso las compras. Ocurre lo mismo con los proveedores cuando estemos trabajando con esas naturalezas y esos ejes y de manera muy sencilla. Va a estar predefinido en el sistema y va a ser obligatorio para que quede todo registrado. Y luego vamos a tener analíticos puros en los que, más allá del asiento contable, lo que vamos a explotar es toda esa información que hemos generado a través de la naturaleza y el eje. Si el desglose no lo podemos generar por defecto, podemos trabajar con ese desglose de manera manual. Gestionarlo por porcentajes, que sea fijo, proporcional, con un incremento o un descenso basado en otra variable que tengamos en el sistema. O sea, las múltiples opciones para gestionar esa información analítica son diferenciales, ¿vale? En el caso de la cuenta centralizadora, lo que ocurre normalmente es que tenemos clientes que tienen, bueno, el cliente 1 en la cuenta 430 o en la 431 cuando son efectos comerciales o en la 438 cuando son con anticipos. Ese sería el modo normal o el tratamiento convencional que se le da en cualquier sistema contable. ¿Cuál es la diferencia de cómo trabajar con Talentia? Son cuentas centralizadoras, ¿vale? El cliente 1 tiene a su vez asociado su saldo en la cuenta 430, en la 431, en la 438 y en caso de que ese cliente sea a su vez un proveedor, va a tener también la cuenta 400. ¿Eso qué nos permite?
que la riqueza en el análisis de la información que estamos manejando sea diferencial. Y si tuviéramos que intentar discriminar esa información en un sistema convencional como el de la cuenta 430, en la que está aglutinada toda la información de los distintos clientes, nos llevaría mucho tiempo, mucho esfuerzo y probablemente llegaríamos a inducir en algún tipo de error. En el caso de los activos, bueno, hemos detectado y por el momento solo es aplicable a las compañías del IBEX 35 que la IFRS 16 y la gestión del activo y del leasing se está empezando a convertir en algo que, bueno, todos tenemos en la mente y que es interesante poder controlar. Nuestra solución de Talentia Assets es una solución de gestión de activos que lleva mucho tiempo en funcionamiento, pero que permite específicamente gestionar tanto la adquisición como la gestión y la disposición de esos activos, ¿vale? Desde la adquisición a través de la conciliación de facturas, la entrada manual y el seguimiento en la contabilidad de costes y la localización, por ejemplo, y una serie de campos libres que nos van a permitir trabajar con la analítica del sistema, podemos llegar a gestionar con 6 reglas diferentes de amortización simultáneas, lo que nos está permitiendo, por un lado, obviamente generar la amortización y por otro lado incluso trabajar con simulaciones, ¿vale? Las transferencias, las agrupaciones y las divisiones. Algo característico y diferencial de nuestra solución de assets es que nosotros podemos involucrar en el mismo registro todos los componentes que forman parte de la misma estructura. Y pongo un ejemplo. Cuando estamos trabajando en una finca y esa finca es de nuestra sociedad, podemos tener el terreno como tal, un edificio, la maquinaria e incluso algunos otros elementos de transporte o bueno, cualquier cosa asociada. Somos capaces de generar la gestión de activos por agrupaciones, discriminando los diferentes elementos que forman parte de esa agrupación. En la disposición podemos generar ventas totales, parciales, bueno, la eliminación del conjunto, la eliminación de uno de los componentes, como comentábamos antes de la agrupación, y todo ello en una estructura personalizable que lo que nos va a permitir es gestionar de manera bidireccional la contabilidad y los activos e integrar documentos que nos den soporte digital a la gestión del propio activo que estamos realizando. Digamos que con lo que parece que se nos avecina y si en algún momento la norma del IFRS 16 impacta en más clientes, tiene todo el sentido del mundo tener un registro de cuál es nuestro activo, cómo lo estamos trabajando, cuáles son las amortizaciones que estamos aplicando y qué ocurriría si por el camino nos cambiasen la metodología o el modelo a aplicar en ese activo en concreto. En el caso del módulo de compromisos de compras, hemos desarrollado una solución que permite desde el pedido de compra, una vez que está registrado, confirmado y validado, y a través de la orden de saber si se encuentra en espera, ha sido realmente confirmado y está autorizado por las personas responsables, mediante su recepción, generar la factura, confirmarla, validarla y proceder al pago. Digamos que hacer un control de esto fuera del circuito contable pues sería muy complejo porque al final estamos trabajando con diferentes equipos. El departamento de compras tendrá que pasar por una serie de autorizaciones en función del departamento distinto. Probablemente la persona que recepcione, bueno, en caso de que sea mercancía, será también un equipo diferente y al final alguien tendrá que validar la factura y pasarla al pago. Con la solución de Talentia Financial Performance, en la gestión de compromisos, toda esa digitalización de los diferentes puntos en los que se encuentra el proceso quedan estructurados en un entorno digital en el que somos capaces de autorizar, revisando tranquilamente desde nuestro app o desde nuestro iPad, cuál es el punto en concreto en el que se encuentra ese compromiso de compras. En el Cash Management, obviamente, no podíamos finalizar el módulo, el pilar fundamental de la contabilidad sin hacer un control de la gestión de la tesorería. Y en este caso en concreto, pues vamos a trabajar en el flujo de caja, en tener un control sobre la reconciliación y el forecast, en la gestión de las transferencias y de las inversiones. Está claro que todos sabemos de lo que estamos hablando y que sería como el cierre del círculo natural de la contabilidad. Pasamos ahora a la gestión del siguiente pilar fundamental, ¿vale? Como hemos comentado, una plataforma unificada que nos permite la gestión del rendimiento financiero. Tenemos la posibilidad de trabajar con la consolidación y el cierre contable y sería como una extensión de la parte de la contabilidad. Vamos a empezar por la parte de consolidación y ahora vemos cómo impacta el control del cierre para unirlo a la propia gestión de la contabilidad como core de la solución. A modo de ejemplo y un poco retomando la conversación que al inicio de la webinar comentaba María sobre nuestra alta capacidad de integración, tenemos aquí un esquema de cómo sería
la gestión, en el caso de la consolidación, de la información contable que necesitamos para gestionar este proceso. Partiendo de la información de un ERP, podemos integrarla, tenemos la capacidad de integrar a través de un web service, a través de un proceso de extracción, transformación y modificación y carga de los datos en nuestros sistemas, en un puro Excel o en cualquier sistema de automatización, un archivo que se descargue específicamente cada cierto tiempo en nuestra base de datos. En esa base de datos, el almacenamiento da paso al análisis y la consulta y volvemos a trabajar, yo creo que muy acertadamente, con soluciones Office que nos permiten generar informes Excel para que luego podamos trabajar con ellos, documentos de Word en los que podemos generar nuestros propios informes de cara a la presentación al corporativo, mandarnos información vía email o explotar los datos en los formatos de salida. Bueno, tenemos nuestra solución de Cubo Solab que nos permite hacer una gestión de manera muy sencilla de los informes y de la explotación de esos informes. Todo ello con procesos de flujo de información a través de emails que veremos más adelante. ¿Por qué hablamos de esta integración y por qué consideramos que es diferencial? Porque tenemos esa capacidad de estructurarla y gestionarla de manera muy sencilla y en muchas ocasiones las soluciones están pensadas para que tengas una plataforma única y que no pueda generar una venta, digamos, parcial de los módulos. En nuestro caso no es así y de hecho abogamos porque tengamos la opción de trabajar de manera independiente en función de la complejidad o la necesidad que cada uno de nuestros clientes tengan en ese momento encima de la mesa. ¿Cuál es el circuito de consolidación y cómo damos cobertura? Y bueno, es una visión, como hemos comentado, de alto nivel. Integramos los datos de manera automática, trabajamos con sumas y saldos y con las operaciones Interco y a partir de ahí generamos las eliminaciones. Somos diferenciales porque, como hemos comentado, llevamos muchos años en el mercado trabajando con las soluciones de consolidación y esas eliminaciones son automáticas. Eso no quita para que haya la posibilidad de generar asientos manuales si en algún momento se tienen que realizar. La introducción de datos complementarios plantea la generación de plantillas predefinidas que podemos compartir con usuarios que a lo mejor nos tienen que dar esa información, pero no forman parte del equipo financiero como tal. Estoy pensando en un externo que nos esté realizando la contabilidad en alguna de las filiales o que nos esté reportando la información de una gestión propuesta en equivalencia, de una sociedad que tengamos propuesta en equivalencia. Una vez que tenemos toda esa información, tanto la integración automática necesaria y la modificación de los datos complementarios, pasamos a la validación y al control de los datos. Y lo primero que hacemos es el cuadro intragrupo para definir muy bien cuál sería nuestra sábana de consolidación. Y a partir de aquí ejecutamos esa consolidación y generamos los informes de salida. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales de nuestra solución de consolidación? Bueno, tenemos la opción de trabajar con diferentes tipos, la legal y la analítica, que habría la posibilidad de hacer una consolidación pensando en una gestión operativa analítica y no en la propia consolidación legal como tal. En la preconfiguración, las plantillas y los informes que ya forman parte de nuestra solución solventan muy rápidamente cuál sería el proceso de consolidación. Los asientos automáticos predefinidos en el sistema mejoran el tiempo necesario para generar la consolidación. Multiperímetro, porque somos capaces de generar de una manera muy práctica y muy cómoda la gestión tanto de las entradas y de las salidas de las compañías como aquellas que tienen impacto fiscal o no, de tal forma que montando un perímetro origen somos capaces de eliminar compañías por su salida o adjuntarlas por su entrada o eliminar aquellas que no forman parte del grupo fiscal y gestionar esos perímetros de una manera muy fácil y bastante cómoda. Nada que ver con tener que montar desde cero uno y otro perímetro más. ¿Vale? Y además juega muy bien para la gestión de los escenarios, la simulación de proyecciones y de las diferentes versiones. La diferencia de conversión tiene un control espectacular en la parte de los fondos propios a tipo histórico, porque como hemos comentado, tenemos un control de las participaciones de las compañías desde el minuto 1 que forman parte de nuestro entramado empresarial y eso nos permite que el cálculo que realiza de fondos propios esté al detalle aplicando el tipo de cambio de la divisa. Y además, bueno, ya pensando en el usuario, tenemos diferentes opciones y es un Business Organizer en el que tenemos etapas en las que estructuramos datos y podemos marcar las tareas para que sea muy sencillo. Estoy pensando en
bueno, equipos que han estado trabajando siempre con Excel y que tienen que afrontar el reto tecnológico de trabajar con una nueva herramienta, y todos tenemos un proceso de aprendizaje. En ese Business Organizer lo que hacemos es que gestionamos las tareas y las pautamos para que sea de una forma muy sencilla la evolución de trabajar con un Excel normal a trabajar con nuestra solución. Seguridad multinivel y la integración, como hemos comentado antes, de Word y de Excel. En el caso de que las intercos sean realmente complejas, y sabemos que no siempre es así, afortunadamente para aquellas compañías que no las tienen, tenemos la posibilidad de generar un sistema independiente y que permite no solo la eliminación en la operación de la consolidación, sino también la conciliación e incluso la delegación de ese flujo de intercos a los diferentes actores que están involucrados en las operaciones. Aquí nuevamente partiendo de la contabilidad, en el peor de los escenarios un Excel en el que tenemos recogidas las operaciones interco, un XML o lo que necesitemos, hacemos una importación manual que nosotros podemos llegar a convertir en automática, ¿vale? Lo que tenga más sentido en función de la complejidad. Y a partir de ahí conseguimos que las diferentes filiales gestionen, autoricen y concilien en un flujo cuáles son los datos que están intercambiando, pasando a un supervisor que generalmente suele estar en la filial, ¿vale? Y que está bloqueando, ¿no?, en función de que los datos que hemos tenido en el proceso anterior sean realmente correctos o no. Y al final trabajamos con el headquarter, que hace una confirmación de esa supervisión y ese bloqueo o no en el flujo, e importa la información automática, que puede tener dos vías. Puede ir a la consolidación directamente, como hemos comentado, o puede también plantearse explotar en la parte de planificación y reporting y entender bien cuál sería digamos, las decisiones a tomar a futuro en base a la información que estamos gestionando a través de las interco. Sin perjuicio de que si tenemos alguna refacturación que generar, la podríamos lanzar de vuelta al sistema contable para que se produzca la sincronización de esa conciliación intergrupo. Es una tecnología web y se gestiona a tiempo real. Entonces tenemos que plantearnos que no solo vamos a tener la seguridad de que esa conciliación es certera y de que los flujos de las personas involucradas se van a cumplir correctamente, gestionado por una serie de semáforos, sino que además vamos a tener la capacidad de hacer una sincronización a tiempo real. Y todo ello gestionando la información a través de emails. No hace falta que estemos permanentemente entrando en el sistema. Cuando seamos uno de los actores involucrados en los flujos, recibiremos una notificación que nos dirá que nuestra parte del proceso se ha puesto en marcha porque la persona que estaba en la tarea anterior ha sido la que ha evolucionado, ¿vale? La que ha finalizado con su función. En la parte del cierre contable, comentábamos al inicio que sería como el broche final de la parte de la contabilidad. En el proceso de closing lo que hacemos es que generamos un programa de trabajo con diligencias en hojas de trabajo que también van a pasar por una serie de validaciones y que van a poder incorporar documentos adicionales. Van a generar una serie de dosieres que van a ser de dos tipologías, ya le explicaremos el porqué de esas tipologías, y además generarán controles y reconciliación para confirmar que los actores involucrados en ese proceso de cierre están haciendo las labores oportunas y los datos son correctos, para finalmente disponer de un panel de control y monitoreo a tiempo real y obviamente pudiendo jugar con la descentralización de los equipos para controlar que esa función de closing se está haciendo correctamente en tiempo y forma, ¿vale? Aquí podemos ver más en detalle cuál es el flujo asociado a una entidad. En el caso de la entidad tenemos un dossier permanente. Aquí es muy importante porque tenemos la capacidad de generar documentación para incorporar. Imaginemos que tenemos los contratos de las operaciones interco que se han estado realizando durante el ejercicio entre esa sociedad y el resto, la escritura de constitución de la sociedad, toda la información, digamos, que es permanente, que va a mantenerse en el tiempo y que forma parte del sistema. El dossier periódico, en el que a través de un grupo de cuentas generamos una serie de controles y generamos unos programas de trabajo que van a ir pasando paso por paso, tarea por tarea, a los involucrados que estén asociados a esas tareas y que generarán una serie de diligencias. Según se vaya avanzando, se constituirán en una hoja maestra y se llegará a una serie de conclusiones que tendrán notas de revisión e intercambios de información, incluyendo también notas de resumen. ¿En qué estamos pensando en este proceso? Estamos pensando en cierres trimestrales o mensuales para agilizar el cierre anual y además en compartir información con terceros que nos pueden estar dando soporte porque el grado de descentralización o de acceso a la información lo podemos marcar nosotros, y finalmente genera con ese flujo en el closing y el reporting
un archivo de un PDF con toda la información de esa sociedad para ese dossier periódico, de ese ejercicio. Imaginaros la sociedad A para el ejercicio 2020 y con el Excel asociado con todos los detalles de la contabilidad y de su cierre. ¿Por qué es importante que tengamos este documento? Porque lo podemos compartir incluso con los auditores. Digamos que sería una manera muy cómoda, muy sencilla, muy fácil de empezar a compartir cuál ha sido toda nuestra evolución, toda nuestra gestión de la contabilidad durante ese ejercicio económico para esa compañía y no tener que estar buscando manualmente o intentando encontrar en los soportes digitales de la compañía ese grado de detalle para poder compartir con los auditores. ¿Vale? El panel de control, como podéis ver, pues nos muestra los diferentes ciclos, cuáles son las cuentas que están ya realmente confirmadas, cuál es el planning en función del grupo de contabilidad en el que nos estamos planteando e incluso cuál sería el estatus por cada una de las personas involucradas en los diferentes flujos y la situación en la que se encuentra cada uno de ellos. Al final estamos automatizando y estructurando un proceso que de manera, digamos, extraoficial hacemos cada uno en nuestras compañías cuando se acerca el cierre, pero de manera proactiva para conseguir que sea mucho más sencillo y además que consigamos explotar todo este grado de detalle. ¿Cuáles serían los puntos claves? Bueno, el compliance. Imaginaros que alguien no está cerrando correctamente o ha cometido un error, no tendríamos que esperar, sino que lo estaríamos viendo a tiempo real. Ese cierre contable mensual va a tener un soporte documental que nos va a permitir entender bien de dónde vienen las cifras y a dónde van. Vamos a integrar diferentes fuentes. Para nosotros es transparente que las diferentes compañías trabajen con soluciones de contabilidad distintas en los distintos países o en las distintas entidades. El proceso tiene una traza documental y al final permite un control de la auditoría incluso a nivel interno de quién está haciendo qué y cuál ha sido el detalle en cifras o en informes que ha dejado por el camino. Los equipos descentralizados, digamos que tienen como una rutina ya marcada o predefinida y ese informe que comentábamos anual de auditoría que nos ayuda a evolucionar mucho más rápidamente y focalizarnos en lo que realmente es importante. Bueno, nos queda la parte del performance y aquí hemos incluido, bueno, los puntos clave del performance. Un entorno colaborativo en el que adaptar en el análisis la granularidad correcta a cada uno de los perfiles que trabajan en nuestra función financiera, en nuestro departamento de Finance y llegar a realizar modelos personalizables. ¿Cómo entendemos el proceso de budget? Bueno, digamos que tenemos un lanzamiento, casi todos, y seguro que os reiréis cuando oigáis esto, tenéis plantillas predefinidas en las que estáis trabajando vuestros procesos de presupuestación. Pues lo que hacemos es lanzar a través de un correo automatizado a los implicados la plantilla, pero ya asociada a nuestra base de datos, linkada con nuestra base de datos. Cada uno de los involucrados va a introducir los datos en función de un centro de costes, un producto. Ahí, nuevamente, recordaros que no es necesario que la contabilidad con la que estemos trabajando para comparar la presupuestación y el real sea analítica. Lo que sí que tendremos que hacer será definir los indicadores que queremos tener para controlar los ejes de analítica que queremos implementar en nuestra gestión presupuestaria. Y aquí, bueno, la ventaja es que podemos generar plantillas que se proyecten a través de Internet, y a través de los correos electrónicos que os hagan mucho más fácil la conciliación y la estructuración de esa información. Seguro que todos habéis vivido una plantilla de Excel que no sabéis muy bien quién os la envió y no sabéis cómo encajarla. Cuando lanzamos las plantillas están asociadas a una sociedad en concreto, a un proceso en concreto, a una persona en concreto y no se pueden extrapolar y reconvertir para cargar en otra sociedad, ¿vale? Una vez que tenemos toda esa información en nuestros sistemas, generamos la validación, la simulación y hacemos incluso, si es necesario, como comentábamos, la distribución de indirectos en base a las políticas internas que definamos y los KPIs que consideremos oportunos. Y a partir de ahí, la central valida toda esa información y genera el reporting y el seguimiento. ¿Cuáles serían los puntos claves? Que la herramienta es tan flexible que me permite generar plantillas definibles, trabajar con las versiones, generar las proyecciones o las simulaciones, ¿vale? Y que además tenemos la capacidad de integrar, como hemos dicho antes, cualquier tipología de información de cualquier sistema que estéis trabajando por fuera para generar esa gestión de presupuestos. Y al final lo que logramos es una serie de dashboards como los que os estamos enseñando, que son, bueno, tenemos algunos de buenas prácticas en función de nuestros clientes, pero lo que hacemos, o de las industrias, pero lo que hacemos es customizaros la gestión de incluso del propio dashboard de control de esos presupuestos. Los puntos claves. Puede ser asimétrico,
Podemos trabajar con diferentes ejes en función de, da igual cómo venga la contabilidad, lo trabajaremos con indicadores. Plantillas personalizables, recordad que trabajamos con Office. Integración automática de la contabilidad, un gran poder para reconvertir, reutilizar, reorganizar la información que tengáis de fuentes contables. Un flujo de información en el que además vais a ver quién está realizando el proceso, y luego un panel de control en el que a cualquier modificación que se realice va a quedar grabado a través del control de auditoría del propio sistema. Y finalmente tenemos la parte de reporting, que bueno, sigue un poco la misma línea que hemos visto en la gestión del budget, pero aquí no estamos pensando solo en la pura contabilidad o el presupuesto, estamos pensando en que cualquier gestión que queráis hacer de KPIs adicionales que por vuestro modelo de negocio tengan sentido lógico, se pueden llegar a incorporar, ¿vale? En las plantillas para gestionar la información complementaria van a estar disponibles, se pueden generar las diferentes versiones y las simulaciones y al final trabajaremos con un dashboard en el que tendremos la información en detalle, bueno, pues desde ratios especializados, discriminación de información, generación de gráficos directamente y todo ello para poder descargar en Office y poder trabajar para la gestión interna del sistema. Hasta aquí, María, mi exposición sobre la suite financiera. Como hemos comentado, ha sido una visión de alto nivel. Seguiremos avanzando para mostrar el resto de las soluciones una a una con más detalle y, bueno, si te parece bien, te cedo el control. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias por tu exposición. Y bueno, para terminar,
a vuestra disposición por si tenéis que comentarnos alguna cosita, necesitáis que profundicemos en algún tema y nada más. Daros las gracias y un saludo y os esperamos en la próxima.